Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre las huellas de sus pasos. San Pablo se siente implicado en la tragedia de sus hermanos judíos. No obstante, proclama su fe en la divinidad de Cristo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos manifiesta que debemos confiar plenamente en Él, en su palabra, aún a pesar que humanamente parezca poco confiable. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlos caminar sobre el mar, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. San Ignacio de Loyola, el creador de los ejercicios espirituales, dice que para meditar una página del Evangelio, una de las primeras cosas que debemos hacer es la composición del lugar, que sería imaginar, tratar de ver, de sentir, de escuchar las palabras que se pronuncian en esa escena, los ruidos, los olores. Es una manera muy linda de meditar el Evangelio, porque si solamente leemos y queremos sacar conceptos de la lectura, nos perdemos también la esencia de lo que se quiere relatar. Pero además hay otra cosa importante. Yo puedo leer una novela muy interesante, llena de colores y de escenas interesantes que me atraen la atención, pero es un libro. Cuando leemos el Evangelio es palabra de Dios. Hay una pequeña, gran diferencia. Es decir, la Biblia es un libro vivo. No es simplemente la historia de, o la novela de, o el cuento de, o la película. Es palabra de Dios. Y los hechos también son palabras de Dios. El domingo pasado, al comienzo del capítulo 14, hemos leído, hemos proclamado el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Una escena también muy linda para imaginar. Jesús, que hace sentar a la gente en aquella pradera al lado del mar, 5.000 hombres, dice el Evangelio, sin contar a las mujeres y a los niños. Padre Cantalamesa dice: fue el picnic más grande de la historia. 5.000 hombres
5.000 o 6.000 personas que comieron del mejor pan y de los mejores pescados multiplicados por la mano de Jesús. Terminó ese momento y Jesús dice que ordenó a la gente de volver a su casa y ordenó a los apóstoles que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla para esperarlo del otro lado del mar de Galilea. ¿Por qué? Y porque aquella gente entusiasmada por aquel picnic gratuito, generoso, abundante, después de haber escuchado la palabra de Jesús, la palabra de Dios y de haber comido en abundancia, quisieron proclamarlo rey a Jesús. Jesús escapó y por eso les ordenó que volvieran a su casa y ordenó a los apóstoles que pasaran al otro lado del mar. Esa es la primera enseñanza. A veces cuando estamos en la cúspide o en las pequeñas cúspides de la vida, estamos bien, nos va bien, queremos quedarnos ahí para siempre, como los apóstoles en el Tabor. No, hay que seguir el camino. Después de la fiesta viene el trabajo. Hay que seguir evangelizando. Pasen al otro lado del mar de Galilea. Yo no he venido para ser rey. Mientras Jesús sube a la montaña para orar a solas, como lo hacía con frecuencia, los apóstoles estaban en medio de aquel mar pequeño, pero que tiene un microclima muy particular, envueltos en una tormenta. Dice el Evangelio que el viento les impedía llegar a la orilla. Es una barca que no tiene motor, ¿no? Para que nos imaginemos, tiene una vela. No entiendo de esas cosas, pero si tenían viento en contra no era tan fácil llegar a la otra orilla. Y al final de la noche, dice el Evangelio, Jesús se aparece a los apóstoles caminando sobre el agua. No es fácil imaginar la escena, pero hay que intentarlo. Y hay que intentar comprender lo que aquella gente sintió. Es un fantasma, es una aparición, decía. Comenzaron a gritar. Pedro, por si acaso, con su temperamento tan particular, Señor, si eres tú, si por si acaso eres tú, si no eres un fantasma, mándame ir caminando sobre el agua. Yo también quiero caminar sobre el agua. Vení. Come on, baby. Vení. Y Jesús y Pedro bajó de la barca, hizo su primer pasito, su segundo pasito, y después se dio cuenta que había un fuerte viento y que las olas eran inmensas. Tuvo miedo y se hundió. Las traducciones son siempre pobres. Hay un dicho latino que dice traduttore, traditore. Un traductor es siempre un traidor. Traduce lo que puede a su manera, según su gusto. Aquí dice el Evangelio que Jesús les dijo, tranquilícense. En realidad Jesús le dijo, ánimo, coraje. Pedro, ánimo, coraje. Yo soy el que te manda a caminar sobre el agua. ¿Por qué has perdido la fe? Hasta aquí la escena del Evangelio, resumida lo más breve posible. Este pasaje del Evangelio, el Evangelio de Mateo, fue escrito después que Jesús subió a los cielos, cuando la comunidad de Jerusalén está envuelta en la persecución. Está agitada por el viento y por las olas de la persecución, como los apóstoles en ese día. Y Jesús, a través de Mateo, les decía a esa gente, ánimo, coraje, tengan fe.
La palabra coraje viene de corazón, ánimo viene de alma. Despierten el corazón, tengan fuerza en el corazón, tengan fuerza en el alma. Vuelvo a San Ignacio de Loyola. Nuestra vida está como la vida de los apóstoles, entre consolaciones y desolaciones, entre momentos tranquilos y momentos de tormenta. El libro de los Reyes, la primera lectura que hemos escuchado, pinta muy claramente cómo Dios se manifiesta. Dios le dice a Elías, que estaba en la montaña de Dios, en el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche como Jesús orando, y le dijo: sal y quédate de pie en la montaña. El Señor hizo soplar un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió el fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Aquí hay una descripción muy clara de cómo es la vida humana. Terremoto, viento, olas, momentos de zozobra, tormentas, pero hay que esperar el tiempo tranquilo. Por eso dice San Ignacio, en tiempo de desolación, en tiempo de tormenta, en tiempo de desánimo, no cambies las decisiones que habías tomado antes de esa desolación, de esa tormenta, de esa crisis. Porque en tiempo de crisis, en tiempo de tormenta, no hay que tomar decisiones, hay que esperar que llegue la brisa suave. Cuando Pedro se está hundiendo y los apóstoles no saben si es Jesús o es un fantasma, Jesús les dice: ánimo, coraje, soy yo. Y es curioso porque los apóstoles no los reconocen. Y esto va a pasar con mucha frecuencia. Si tomamos el Evangelio, el capítulo 21, entre otros, del Evangelio de San Juan, la última aparición de Jesús, tampoco los reconocieron. Es decir, en sus momentos gloriosos es como que Jesús cambia de apariencia. Y esta frase de Jesús se repite en el Evangelio: coraje, ánimo, levántate, tu fe te ha salvado. Le dice a Pablo: ánimo, coraje, tienes que ir a Roma a dar testimonio de mí. Ánimo, levántate y camina. Solo Dios nos puede dar coraje, corazón, alma nueva, alma fuerte, corazón fuerte. Porque la vida se encarga de robarnos el coraje y de robarnos la esperanza. Por eso el Papa Francisco nos ha dicho muchas veces: no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la paz, no nos dejemos robar la alegría. Porque el mundo, el mal, la soberbia, la mentira y todo lo malo que hay en el mundo nos roban la alegría, nos roban la esperanza, nos roban el coraje, nos roban el corazón, nos roban el alma, nos roban pedazos de vida. Por eso Dios permite muchas veces en nuestra vida que atravesemos tormentas. No vamos a estar toda la vida junto al mar de Galilea, en ese prado maravilloso, participando del picnic más grande de la historia, comiendo pan y peces hasta saciarnos. Hay que pasar a la otra orilla, hay que seguir.
Y por eso el Papa Francisco dice con frecuencia que una iglesia inmóvil es una iglesia enferma. La iglesia ha nacido para evangelizar, no tiene razón de ser. Tradicionalmente los teólogos distinguían 3 estados de la iglesia triunfante, la iglesia del cielo, la iglesia purgante, la iglesia del purgatorio, y la iglesia peregrina que somos nosotros. Parece una obviedad, ¿no? Pero si sos peregrino y estás muy quieto, es señal de que no eres peregrino. Los peregrinos caminan. Esta mañana en la radio hablábamos de las antiguas peregrinaciones, cuando existía la Junta Coordinadora de Peregrinaciones que se hacían a Mailín. La peregrinación a los santuarios ha sido durante la historia de la Iglesia muy importante. ¿Qué es el sentido de la iglesia? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el poeta. Y en ese camino de la vida, en ese camino de la peregrinación, encontramos diversos climas. Yo recuerdo cuando acompañaba a los peregrinos que iban a Mailín, por el calor iban de noche, caminaban de noche, mirando las estrellas. Y era un modo de encontrarse con Dios, mirar las estrellas. Y era un modo también de encontrarse con uno mismo. Por eso existen los retiros, los ejercicios espirituales, para encontrar al Señor en la brisa suave, como dice el libro del libro de los Reyes que hemos escuchado en la primera lectura. Usando, si quieren, una analogía poética. El mundo, la vida, nos tiran viento con tierra, viento huracanado, tormentas. Dios quiere acariciarnos con la brisa de su Espíritu, pero nos tenemos que dejar acariciar por la brisa del Espíritu. Por eso tenemos que encontrar momentos para encontrarnos con Él. Usando otra comparación que ya no es poética, ¿no? Es un poco de la naturaleza. Todos nos bañamos todos los días o con frecuencia, nos higienizamos, comemos, nos vestimos. ¿Y nuestra alma? Coraje, les decía, viene de corazón, ánimo viene de alma. ¿Cómo está tu alma? Los sacerdotes no tenemos el estetoscopio, como se dice, para auscultar el corazón, no lo tenemos. ¿Cómo está nuestra alma? No hay manera de saberlo, pero Dios sí lo sabe. Y para curar el alma, la única medicina es la brisa del Espíritu Santo, que cure nuestras heridas. Pidámosle al Señor que esa brisa nos cubra, nos sane y nos libere. Que así sea.